Y es que apenas en la parte geopolítica, 3 de cada 10 europeos apoyan la gestión actual de la Comisión Europea, del organismo que dirige Ursula von der Leyen. Regina Laguna, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es una encuesta de Ipsos que hemos conocido durante el día de hoy que dice que el 37% de los europeos está a favor de las políticas que ha llevado a cabo la Comisión en los últimos 5 años, al menos en lo que llevamos de la legislatura de von der Leyen, pero claro, está ese gran dato que nos dice que hay un 63% de los europeos, más de 6 de cada 10, que dicen que están en desacuerdo con las políticas en un momento tan convulso para el continente como puede ser la guerra de Ucrania, la respuesta que estamos dando, el conflicto en Gaza o la crisis energética que tuvimos en su momento. Bueno, yo creo que no se puede personalizar en von der Leyen. Es un gobierno en el que participan todos los países de la Unión Europea y se toman las decisiones, por supuesto, de forma pues, como se toma en un Consejo de Ministros, por unanimidad. Son políticas muy difíciles de afrontar después de una pandemia, después de una guerra. Yo creo que ningún presidente de la Unión Europea se ha tenido que enfrentar a un periodo tan convulso y tan difícil, tanto económica como políticamente. En todo caso, a ella la han apoyado para que se vuelva a presentar a las elecciones del 6 al 9 de junio al Parlamento Europeo. Le han vuelto a proponer su partido y su gobierno por unanimidad, aunque su partido estaba un poquito más mareado. El otro gran punto, y es que los eurodiputados del Partido Popular Europeo, las formaciones nacionales de los conservadores, tampoco son todas las que apoyan la política de von der Leyen. Bueno, habría que distinguir dentro del Partido Popular Europeo. Desde luego hay que tener en cuenta una cosa muy clara. El Partido Popular Europeo está gobernando, aunque tiene la mayoría, en coalición en la mayor parte de sus políticas con el Partido Socialista, es decir, europeo, o sea, con los socialistas europeos. Esto no en todos los países se puede hacer, se está haciendo en Europa, con lo cual es una amplísima mayoría la que está aprobando estas políticas. Bueno, lo que se le acusa, o al menos lo que decía esta encuesta de Ipsos a von der Leyen, era básicamente que durante los últimos años, durante el último lustro, el auge de las formaciones ultranacionalistas en Europa había sido mucho más feroz que a lo largo de décadas pasadas. No sé si tiene que ver con la gestión que ha habido en la Comisión o simplemente con un cambio de ciclo político, un exacerbado sentimiento nacionalista que existen en los diferentes países como consecuencia también del actual entorno geopolítico. Sí, yo creo que es un cambio, digamos, el auge de estos partidos de extrema derecha o ultranacionalistas viene de la época de Trump, cuando su asesor, digamos, estrella, Steve Bannon, se paseó por Europa para hacer ese conglomerado de partidos. Nació Vox también, están todos en correlación con Marine Le Pen, con Meloni, los húngaros, los polacos que ahora han perdido el gobierno, etcétera, etcétera. Esto es un cambio de paradigma y viene de bastante más atrás. Von der Leyen entró en el 19, por esa época estaría entrando Steve Bannon en Europa y uniéndolos. Sí que es verdad también que una pandemia y una guerra, porque prácticamente estamos en economía de guerra al menos, son muy complicadas. La economía, bueno, con un 30% de inflación, perdón, pero es así, con el gran disparo en el tiro en el pie que nos hemos dado con el tema del gas ruso, cortándonos la principal fuente de energía barata que teníamos, es muy difícil que los ciudadanos estemos contentos. No lo estamos. Con cualquier política que se hubiera hecho. Sí, de hecho, el último de los grandes ejemplos son los agricultores, esos que han protestado en las diferentes capitales. Empezó todo en Polonia, en Europa del Este, se transmitió hacia Alemania, lo vimos hace no tanto tiempo en la capital, en Bruselas, y también aquí en España. La burocracia sigue siendo ese gran gigante de pies de barro que tiene Europa encima de la mesa y que todavía sigue enfadando a la mayoría de los ciudadanos. Sí lo es. Y que es una gran maquinaria burócrata, tecnócrata, no se puede decir que no, que hace cosas que las hace muy lento, de forma muy lenta, y eso también hace que
las políticas no sean tan efectivas. Los problemas de Polonia, el gran amigo de Ucrania en esta preguerra, fueron porque aparte de toda la financiación, de todas las ayudas, tanto en cash, dinero metálico, como en otro tipo de suministros, no solo de defensa, fue que les quitamos los aranceles a los productos ucranianos agrícolas, especialmente el grano, el cereal, que competía directamente con Polonia, que además pasaba por Polonia directamente, que no es que se iba hacia el Báltico y se exportaba porque es el granero del mundo, sino que se quedaba también en territorio europeo con una especie de distorsión del mercado de la competencia porque era mucho más barato que nuestro grano, especialmente el polaco, porque en España no tenemos mucho, ¿no? Pero sí, eso que hizo que, por supuesto, se había hecho también a finales de año del 23, una reforma de la PAC, que es la Política Agraria Común, Política Agrícola Común, que tampoco gustaba, sin tener en cuenta los agentes sociales, agricultores, etcétera, incluso distribuidores. No se había tenido en cuenta que subía el precio de los fertilizantes, que subía el precio de los plaguicidas, todo también por esta guerra, porque también nos hemos negado a comprarle fertilizantes a Rusia. No del todo, pero sí en la medida que lo hacíamos antes, etcétera. ¿Qué hacía esto? Que encarecían los productos agrícolas, pero no se encarecían por precio porque teníamos la competencia leal de otros mercados. Se empezaba también a hablar de otros tratados de libre comercio, por ejemplo con Mercosur, que esto ya nos reventaría el mercado agrícola europeo. Empezaron los polacos, que cortaron la frontera el verano pasado, así, sin más, se la cortaron a Ucrania, siguieron también el resto de países limítrofes y se extendió, por supuesto, hasta llegar a España, en enero, febrero. Sí, están todos los agricultores con razón, porque no es un mercado justo el que se nos da. Yo también tengo campos y lo notamos. Bueno, Regina, es verdad, y lo comentabas ahora, que a von der Leyen le ha tocado gobernar en un tiempo convulso y en un tiempo en el que la guerra ha marcado el tempo del día a día. Vamos a escuchar unas declaraciones que hacía ella en el Europarlamento hace nada y las comentamos. The threat of war may not be imminent, but it is not impossible. And the risks of war should not be overblown, but they should be prepared for. Que deberíamos estar preparados, que el riesgo no es inminente, pero que no tener guerra en Europa tampoco es imposible. A ver, esto es muy complicado. Lo estáis analizando desde hace unos meses muy, excepcionalmente bien. No os voy a contar nada que no sepáis, pero que lo de Emmanuel Macron, es que me sale así desde el alma, cuando reunió antes del Consejo Europeo que hubo a finales de marzo, reunió en una conferencia con 20 presidentes, que no estaban todos los de la Unión Europea, en el Palacio de Versalles. Estaba nuestro presidente Pedro Sánchez, por supuesto, también, a sus amigos, a 20, y les dijo, vamos a invadir Rusia, más o menos, vamos a enviar tropas a Ucrania. En ese momento, no solo Pedro Sánchez se quedó con la boca abierta, otros se quedó con la boca cerrada, nos tuvieron que decir, Scholz dijo, a mí que me registren, yo eso no lo puedo hacer. Empezaron todos así, quedándose anonadados, y poco a poco esa forma de decir, ese pensamiento fue entrando y nos están preparando psicológicamente hacia la guerra. Porque cuando Scholz dijo yo no, cuando salió von der Leyen también inmediatamente a decir esto qué burrada es, esto ha cambiado ya. Esto ha cambiado en las últimas 3-4 semanas, como mucho. Y ya está ese pensamiento de que sí, bueno, puede ser. Sí, bueno, de hecho, Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, en una entrevista este fin de semana con un diario español, con el diario El País, decía que Pedro Sánchez, en una de las últimas cumbres de líderes europeos, le dijo que lo de hablar de guerra no era del todo cómodo para una sociedad como la nuestra. Sí, exacto. Y más porque nosotros lo vemos muy lejos y esta cosa decimos, sí, por lo menos en España, tampoco necesitábamos el gas ruso, etcétera, etcétera. El tema, Donald Tusk, además, que fue presidente del Consejo Europeo en la anterior legislatura, antes de von der Leyen,
lo hizo muy bien, por cierto, pero claro, la relación entre la Comisión Europea y Polonia ahora es muy de amigos y tiene que seguir ese porque es muy pro-europeo y tiene que seguir ese camino, a menos que le congelen de nuevo los fondos de Next Generation, porque no estaban cambiando la cúpula judicial, porque estaban cambiando la cúpula judicial el otro gobierno a su libre albedrío. Este va a hacer lo que le diga la Unión Europea y la Unión Europea también tendrá que escuchar a Polonia. Pero sí, nos están convenciendo, o se acaban ahora de hace 2 o 3 días de aprobar, no sé si fue el viernes o ha sido hoy, no recuerdo, se acaban de aprobar otros 500 millones para fabricar municiones en Europa. Pero las municiones, bueno, igual eso es más fácil de hacer que un tanque, pero si no tenemos tampoco tanques o ametralladoras, pues es difícil que utilicemos munición. Nos estamos preparando para la guerra, es lo que pasó con lo que estuvo pasando desde el 2014 hasta ahora con Ucrania. Sí, con la anexión de Crimea. Entonces, la anexión de Crimea y ahora es lo mismo. Ahora sí. Pero yo quiero recordar una cosa, que cuando estuve correspondiendo en Bruselas en noviembre del 22, nos citó la rueda de prensa el embajador español. Yo tengo un poco de retorno, ahora no, vale. El embajador de español OTAN nos citó allí en el cuartel general de la OTAN en Bruselas a los corresponsales españoles y nos dijo, nos hemos quedado sin stock. Noviembre del 22. Estamos, abril. Sí, hoy 1 de abril del 24. Nos hemos quedado sin stock en todos los cuarteles. No tenemos armas de guerra. Pero no solo nosotros, ningún país de la Unión Europea. Bueno, es uno de los grandes retos que tenemos por delante. En ocasiones se nos va la conexión, estamos ya sin tiempo, todavía quedan muchos retos y me quedo con preguntas en el tintero, pero Regina, te invito a entrar en las próximas semanas, sobre todo ahora mirando a las elecciones europeas y a ese gran reto que tenemos ahora de la ampliación. Regina Laguna, un placer. Muy buena noche. Buenas noches. Bueno, la conexión, como han visto justo en estos últimos segundos, se ha terminado.